Hola a todos los estudiantes de Ingeniería Civil, bienvenidos a este nuevo tutorial que preparé para hablar de un tema muy importante que es los sistemas de bombeo en la hidráulica de tuberías a presión. Bueno, en este video nos vamos a enfocar más que todo en el aprendizaje de los conceptos básicos en los sistemas de bombeo. Vamos a hablar un poco sobre el tipo de bombas y también vamos a hablar sobre algunos cálculos que se tienen que tener en cuenta a la hora de escoger el sistema de bombeo más conveniente para nuestro sistema de tuberías. Entonces, comencemos. En este curso, hasta el momento, hemos estado trabajando ejercicios que contemplan sistemas por gravedad, en donde el transporte del fluido, en este caso el agua, se debe a la diferencia de cotas topográficas entre un punto y el otro. Sin embargo, hay muchos casos en donde esta diferencia de cotas no nos favorece, sino que más bien presenta desventajas a la hora de transportar algún fluido. Además, si recordamos, en la vida real, los sistemas de tubería, ustedes deben saber que se deben contemplar todas las pérdidas de energía, ya háblense de pérdidas por accesorios o pérdidas menores o las pérdidas por fricción. Entonces, ante este panorama podemos observar en el siguiente dibujo que siempre la línea de energía va a decaer en el sentido de circulación del agua. Es por esta razón que muchas veces necesitamos introducir a nuestro sistema un elemento o una fuente externa de energía para permitir que las pérdidas por fricción no afecten la energía total del fluido a transportar. Este tipo de fuente externa de energía pueden llamarse bombas o turbinas. En un sistema de bombeo también podemos aplicar la ecuación de conservación de energía. Esta nos permitirá analizar el comportamiento de un fluido cuando pasa por una bomba o una turbina. En este caso, y observando la imagen que tenemos en pantalla, podemos observar que un caudal de agua circula a través de una tubería y de una bomba o turbina, que en este caso llamaremos en términos generales máquina. Aplicando la ecuación de conservación de energía, tenemos que decir que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Sin embargo, debemos tener en cuenta o contemplar qué tipo de energía se está adicionando además en el sistema o se está sustrayendo. En términos, digamos que más específicos, cuando hablamos de bombas, debemos distinguir que en la ecuación de conservación de energía, la energía de este tipo de máquinas o de las bombas debe adicionarse. Pero si el sistema tiene una turbina, es importante aclarar que en la ecuación, la energía de entrada debe restarle esa energía que es consumida por la turbina. Uno de los parámetros que más debemos tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas de tuberías a presión por bombeo es la potencia de una bomba. La potencia de una bomba, en términos generales, se describe como la energía de la máquina que se genera en un intervalo de tiempo. Sin embargo, aquí digamos que en la hidráulica de tuberías vamos a manejar la potencia como el producto entre el peso específico del fluido, en este caso el agua, el caudal que circula por nuestro sistema o el caudal de diseño
y la energía de la máquina, que en este caso sería la diferencia entre la energía de la salida y la energía de entrada en un sistema de bombeo. Hay que, digamos, mencionar algo muy importante, y es que la transformación de energía en este tipo de sistemas de bombeo normalmente o en la vida real no se da en condiciones ideales, y lo que ocurre es que muchas veces se pierde rendimiento con la bomba, ya sea por el diseño del dispositivo o por los años de utilidad, entre otras cosas. Al no haber condiciones ideales en estos sistemas, se puede observar que la potencia que es absorbida por una bomba resulta ser superior a la potencia que recibe el mismo fluido que circula en nuestro sistema. Por esa razón, la ecuación que nos describe cómo calcular la potencia tiene una modificación en donde contemplaremos el valor del rendimiento, y es la que vemos en pantalla. La potencia sería el producto entre el peso específico del agua o entre la densidad del agua por la gravedad, por el caudal de diseño, por la altura total de elevación de la bomba, es decir, la diferencia entre la energía de la salida y la energía de entrada, dividido todo eso entre el rendimiento de una bomba, que está normalmente en términos de porcentaje, y pues al aplicarlo a la ecuación debemos dividirlo ese rendimiento en 100. Normalmente este dato de rendimiento es un dato de fabricación, entonces el fabricante de las bombas o en el catálogo de las bombas normalmente mencionan este tipo de datos. Esto sería para el caso de una bomba, pero para el caso de una turbina, la potencia debe calcularse en otros términos muy similares a la bomba. Entonces, para la turbina, la potencia es igual a la densidad del agua por la gravedad, por el caudal de diseño, por la altura útil de la turbina, que en este caso no sería como la altura total de elevación de una bomba, sino que esta altura útil se calcula como la energía de entrada menos la energía de salida, y finalmente todo esto se multiplica por el rendimiento de la bomba, porque las condiciones en las turbinas son totalmente diferentes al de una bomba. Bueno, normalmente la potencia de una bomba se reporta en unidades, en dos unidades básicas. Una opción puede ser caballos de fuerza, horsepower, o en kilowatts. Siempre recordemos que un kilowatt es igual a 1.34 caballos de fuerza. Al lado izquierdo de la pantalla podemos observar un sistema de tuberías en donde se encuentra instalada una bomba. Al haber una bomba, pues la altura total de elevación de la bomba debe contemplar no solamente que debe transportar el agua de un sitio a otro, es decir, vencer esas cotas topográficas, sino que también esta altura de elevación debe ser superior con el fin de también vencer las pérdidas totales de energía, que en este caso serían las pérdidas menores y las pérdidas por fricción. A una bomba, al ser una máquina que genera energía para transportar agua, entonces la altura de elevación de esta máquina será igual a la diferencia de cotas que hay entre un punto y el otro, más las pérdidas de carga total.
Por otro lado, en un sistema de tuberías a presión en donde se instala una turbina, digamos que la ecuación de energía se analiza de una forma totalmente distinta. Entonces, la turbina, al no generar energía, sino más bien consumirla, su altura útil sería igual a la diferencia de cotas entre un punto y el otro, menos las pérdidas de carga total, en donde se contemplan las pérdidas menores y las pérdidas por fricción. Tal y como lo mencionaba al inicio del video, en la hidráulica de tuberías a presión no podemos limitarnos solamente a diseñar sistemas de tubería por gravedad. En ciertas ocasiones se hace necesario diseñar los sistemas de bombeo. Para ampliar mejor estas ideas, permítanme explicarles 3 motivos por los cuales utilizamos sistemas de bombeo. El primero es que cuando la topografía no favorece el sistema de presión de agua, se hace necesario transferir energía a través de un sistema electromecánico. En este caso sería la bomba. Los sistemas de bombeo comúnmente ocurren cuando se trata de transportar un flujo de agua entre dos reservorios o tanques. Entonces vamos a transportar agua desde el tanque 1 hasta el tanque 2, donde la cota del tanque 1 es menor a la cota topográfica que hay en el tanque 2. Ahora, cuando vamos a trabajar este tipo de sistemas en donde se va a transportar agua desde un tanque a otro, siempre debemos considerar las siguientes condiciones. La primera es que estos tanques están abiertos a la atmósfera. Entonces, seguramente, cuando hagamos nuestro análisis de ecuación de energía, las cabezas de presión no serán contempladas inicialmente. Y también de otra condición para analizar este tipo de sistemas es que los niveles de agua en los tanques son constantes, entonces vamos a seguir trabajando con flujo permanente. Bueno, en un sistema de bombeo siempre es importante poder identificar cuáles son los componentes que conforman dichos sistemas. Entonces, un primer elemento que debemos contemplar es la tubería de succión. Y esta tubería prácticamente es la conexión entre el tanque 1 y la bomba. En este tipo de tuberías, o en este tramo de tubería, pueden haber válvulas de pie, que son básicamente las que evitan el golpe de ariete. Pueden haber registros, uniones o reducciones. Un segundo elemento que debemos tener en cuenta es como tal el sistema electromecánico. Entonces puede ser una o el conjunto de varias bombas, según la complejidad del sistema de tuberías. Y el tercer elemento que debemos identificar en nuestro sistema de bombeos es la tubería de descarga. Entonces esta tubería es básicamente la conexión entre la bomba y el tanque número 2. En este tipo de tubería o en este tramo de tuberías también pueden incluir registros, válvulas de retención, manómetros, uniones o otros accesorios que pueden evitar el golpe de ariete. De acuerdo con lo anterior, podemos ver en estos dos tipos de sistemas diferentes identificar esas partes de un sistema de bombeo. Entonces aquí podemos observar el sistema electromecánico, que es la bomba, y quien conectará la bomba con el tanque 1 será lo que llamamos como la tubería de succión, y la tubería que conecta la bomba con el tanque 2 es la que llamaremos también como la tubería de descarga.
En esta misma figura podemos identificar lo mismo. Ustedes podrán revisar dónde queda la tubería de succión, la tubería de descarga y el elemento electromecánico. Ahora bien, vamos a identificar también que de acuerdo a la ubicación de la bomba, podemos encontrar sistemas de bombeo ahogados y no ahogados. ¿Y de qué depende esto? Vamos a estudiarlo a continuación. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver que vamos a estudiar lo que es un sistema de bombeo ahogado. Entonces, en este tipo de bombeos, de sistemas de bombeo no ahogados, es cuando la bomba se encuentra por encima de la cota del nivel superficial del agua en el reservorio, en este caso el tanque número 1. Cuando una bomba se encuentra no ahogada, entonces la altura de succión va a ser o va a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque a la bomba le va a costar mucho realizar la succión del agua cuando está por encima del nivel del agua. Ahora, el caso 2, en la imagen de la derecha, podemos observar un sistema de bombeo ahogado. ¿Y qué quiere decir esto? Que es cuando la bomba se encuentra por debajo de la cota del nivel superficial del tanque número 1. En este caso, la altura de succión H sub S tendrá un valor positivo. ¿Por qué? Porque la bomba no se esforzará tanto para succionar el agua en ese tanque. Ahora miremos estos diagramas que son muy similares a los diagramas que vimos en la anterior diapositiva. Podemos de manera mucho más amplia contemplar la diferencia de estos sistemas. Entonces, si vemos la figura de la izquierda, podemos ver que la bomba o el sistema electromecánico se encuentra por debajo del tanque, de la lámina superficial del agua en el tanque. Por lo tanto, aquí se puede decir que su altura de succión es positiva. Ahora, por el contrario, en la imagen de la derecha podemos ver que el elemento electromecánico o la bomba se encuentra por encima del líquido. Entonces, como le va a costar mucho vencer la resistencia que genera el fluido en las tuberías, pues su altura de succión va a ser negativa. Bueno, generalmente en los sistemas de tuberías a presión, cuando se contempla un elemento electromecánico como la bomba, la tubería de succión de la que hablamos anteriormente tiene un diámetro comercial inmediatamente superior al de la tubería de descarga. ¿Por qué se hace esto? Porque la intención es disminuir la velocidad y la ocurrencia de pérdidas menores en la tubería de succión. Si esto es así, si siempre se intenta diseñar de este modo, entonces en la ecuación general, la altura del nivel de la bomba sería la diferencia entre las cotas de un reservorio frente a otro y se contemplarían todas las pérdidas de carga, unas para la tubería de succión y otras para las tuberías de descarga. Bueno, en la hidráulica de tuberías a presión podemos trabajar con diferentes tipos de bomba. Generalmente se clasifican en bombas centrífugas, bombas de flujo mixto o diagonales y
bombas de flujo axial. Las bombas centrífugas se caracterizan porque son bombas que permiten vencer grandes cargas, es decir, alturas topográficas y pérdidas, y se utilizan con caudales que son relativamente bajos. Las bombas de flujo mixto o diagonales se utilizan cuando vamos a transportar agua y se contemplan cargas cargas medianas. Y las bombas de flujo axial son utilizadas para valores de caudales altos y para vencer cargas bajas. En los sistemas de bombeo, las bombas que usualmente se utilizan son las bombas centrífugas y ellas funcionan de la siguiente manera. El líquido se transporta por la tubería de succión y se dirige al centro del impulsor, como vemos acá, acá o acá. Y por medio de las fuerzas centrífugas lo arroja hacia la periferia de los álabes, que son las mismas aspas de estas bombas centrífugas. Lo que hacen es canalizar el agua en el difusor de salida para que se realice su posterior descarga. Hay un parámetro que me ayuda a identificar qué tipo de flujo puede ocurrir en una bomba específica. Ese parámetro se llama velocidad específica y la puedo calcular utilizando esta ecuación que vemos en pantalla. Lo que debo tener en cuenta es el caudal de diseño, la altura piezométrica total de la bomba y la velocidad rotacional. Este último dato podemos encontrarlo reportado en varios libros o en la literatura específica del área. De acuerdo con el valor que nos dé de velocidad específica, podemos clasificar los flujos en las bombas como flujo axial, flujo radial y flujo mixto. Yo les recomiendo a todos ustedes, estudiantes de ingeniería civil, que puedan ampliar un poco más sobre este tema en los libros. Pero aprovecho esta oportunidad para mencionarles que el libro de hidráulica de tuberías de Juan Saldarriaga se le dedica unas muy buenas páginas para explicar sobre este parámetro, por lo cual les recomiendo esta lectura. Adicional al cálculo de la potencia en unas bombas, siempre se hace necesario analizar el comportamiento hidráulico de una bomba por medio de un diagrama que me relacione el caudal que se transporta en mi sistema con otros parámetros que hemos hablado durante todo el video. Por ejemplo, la eficiencia del motor, la altura de bombeo y la misma potencia de la bomba. Este análisis o estos diagramas los llamamos curvas características y normalmente estas curvas características son dadas por el proveedor o por el fabricante de las bombas. De todas las curvas características con las que podemos trabajar, la más común o la que usualmente necesitamos calcular para realizar el diseño de un sistema por bombeo es la curva de la bomba. Como ustedes pueden ver, puede ser una curva que describa el comportamiento directo entre el caudal y la altura de bombeo. Esta curva se describe por medio de una ecuación cuadrática como la que vemos en pantalla. Es normal que parte del ejercicio del diseño sea encontrar esta ecuación para que nosotros finalmente podamos calcular diferentes alturas de bombeo de acuerdo a diferentes caudales de diseño que pueden pasar por nuestro sistema.
También es normal, digamos, tal y como lo vemos en la imagen, poder relacionar el caudal con el valor de la eficiencia y a su vez relacionarla con la altura de bombeo. Entonces, a continuación se mostrará una tabla en donde el fabricante suministró algunos datos de la bomba, de una bomba en específico. Entonces tenemos 3 valores de caudales y 3 valores de altura de bombeo. No me voy a detener mucho en esto, en la explicación de cómo vamos a obtener las ecuaciones, porque es prácticamente realizar o plantear un sistema de 3 ecuaciones para resolver 3 incógnitas. Entonces, siendo un tema de matemática básica, no me voy a detener mucho en esto, sino en cómo gracias a este sistema de ecuaciones podemos encontrar las constantes A, B y C para nuestra ecuación. Entonces, básicamente, las 3 ecuaciones van a obedecer esta misma estructura y las vamos a plantear del siguiente modo. Entonces, para cada altura vamos a plantear que A es igual al caudal al cuadrado. En este caso, para 83.26 va a ser 40 litros por segundo. También va a ser más la constante B por 0.04 metros cúbicos por segundo más C. Y así sucesivamente para las 2 ecuaciones restantes. De pronto aquí, ¿qué es lo importante que se debe aclarar? Es que las alturas de bombeo deben estar en unidades de metros y los caudales deben trabajarse en unidades del sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Cuando tengamos planteadas nuestras 3 ecuaciones, vamos a empezar a resolver cada una de las incógnitas igualando las ecuaciones que tengamos disponibles. Reemplazamos los valores encontrados y finalmente empezamos a obtener los valores definitivos de cada constante para finalmente obtener esta ecuación. Por favor, cuando vean este video, deténganse mucho en los cálculos que se realizaron, pues para reforzar más que todo el tema del planteamiento del sistema de ecuaciones. Pero si ustedes ven, es realmente muy fácil calcular este tipo de ecuaciones para la curva de la bomba. Existe una metodología mucho más sencilla, sobre todo cuando utilizamos software, y es que en los software no necesitamos 3 o más datos para calcular la curva. Solo con un dato de caudal y un dato de altura de bombeo, el software se encarga de calcular la ecuación para la curva de la bomba. Bueno, si vamos a hablar de sistemas de bombeo para tuberías a presión, no podemos evitar o dejar a un lado hablar de ciertos fenómenos hidráulicos que pueden ser desastrosos si se llegan a presentar en este tipo de sistemas. Y uno de estos fenómenos hidráulicos es el fenómeno de la cavitación. La cavitación resulta ser un fenómeno físico que ocurre básicamente en las bombas centrífugas, en el momento en que el fluido que es succionado tiene una presión bastante pequeña, alcanzando valores iguales o inferiores a la presión de vapor. Cuando esto ocurre, es normal que se empiecen a formar burbujas y estas burbujas llenas de aire conducen o son conducidas hasta el rotor de la bomba y lo que hacen es implosionarse dentro del motor hasta que se generen presiones elevadas dentro de la bomba. Una forma de detectar
fenómenos de cavitación en nuestros sistemas a presión es por los ruidos que se generan. Es normal que cuando suenen, digamos que ante sonidos muy de altos decibeles, es porque generalmente hay fenómenos de cavitación y esto puede producir digamos que a largo plazo daños en los mecanismos de la bomba y que el rendimiento hidráulico de esta misma bomba pueda ser mucho más bajo del que se había pronosticado para su vida útil. Aquí podemos ver en estas imágenes algunos daños, sobre todo en los álabes o en las aletas de las bombas centrífugas, que pueden ser causados por la cavitación. Es posible que un fenómeno de cavitación se presente en el sistema de tuberías si el diseño de este sistema está mal hecho. Para evitar este tipo de fenómenos, se recomienda poder evaluar el parámetro de la altura neta positiva de aspiración, que en las siglas de inglés se conoce como NPSH, Net Positive Suction Head. Entonces, esta altura neta positiva de aspiración es la diferencia entre la presión del líquido en el eje impulsor y la presión de vapor en el líquido. Este tipo de altura es básicamente una presión absoluta mínima que debe haber en la entrada de la bomba para evitar precisamente algún fenómeno de cavitación. Ahora, ¿cómo podemos evitar la cavitación? Pues para que una bomba funcione muy bien, lo que debemos hacer o lo que debemos contemplar en nuestro diseño es que esta altura neta positiva disponible, es decir, la que se encuentra en el sistema, sea mayor o igual a la altura neta positiva de aspiración requerida, o sea, de la bomba. Si esta condición se cumple, los fenómenos de cavitación no se presentarán en el sistema que estemos diseñando. Al igual que las curvas características o el dato de rendimiento de la bomba, la altura neta de succión de aspiración requerida, es decir, de la bomba, también es un dato que nos lo da el fabricante de estos dispositivos. Pero la altura neta positiva de aspiración disponible, es decir, la que yo calculo para mi sistema, esa sí es la que yo debo calcular. ¿Y cómo la calculamos? Utilizando la ecuación que tenemos a continuación. Entonces, de esta ecuación, digamos que es muy fácil de aplicar. Necesitamos los datos de la altura de succión, y pues esta altura de succión, dependiendo en dónde se ubica nuestra bomba, puede ser positiva o negativa. Necesitamos el dato de la presión atmosférica local, donde básicamente la presión atmosférica de la zona donde se encuentra nuestro sistema. Necesitamos la presión de vapor, el peso específico del líquido que vamos a transportar, que usualmente es el agua, y las pérdidas de energía por fricción de la tubería de succión. ¿Listo? Entonces, con esos datos ya podemos calcular la disponibilidad de esta altura de esta altura neta positiva de aspiración y compararla con la altura neta positiva de aspiración que nos da la bomba, que nos da el fabricante de la bomba. Digamos que la presión atmosférica es un dato que usualmente podemos encontrar, pero la presión de vapor normalmente depende de la temperatura del líquido que vamos a transportar. Aquí les dejo una tabla que usualmente se puede encontrar en la literatura o en los libros, y donde se relaciona
está la temperatura local con la tensión o la presión de vapor en metros de columna de agua. Bueno, la altura neta positiva de aspiración de una bomba o la requerida depende de las características de la bomba y no de las características de la instalación como tal. Esta altura es variable para cada bomba, es decir que depende del caudal y del número de revoluciones del motor, por eso es que este dato debe darse por el fabricante y esta altura puede ser positiva. La otra, la altura disponible, es decir, la del sistema, sí puede dar un valor negativo. Es importante aclarar que cuando una altura neta positiva de aspiración requerida o de la bomba es menor, esto significa que tiene una capacidad de aspiración mucho mayor. Bueno, de acuerdo a esto último que vimos, vamos a realizar un pequeño ejemplo, pues para que ustedes vean cómo se puede aplicar este concepto a un sistema de tuberías a presión. Entonces vamos a leerlo. Se desea bombear agua a una temperatura de 10 grados centígrados desde un tanque que está a una presión atmosférica. La altura de succión es de 4 metros y la presión atmosférica que se ejerce sobre la superficie de la lámina de agua es de 1 bar. La pérdida de energía en la tubería de succión que tiene una válvula se estima que es de 1.7 metros. Entonces, con estos datos y con el diagrama que vemos en pantalla, vamos a calcular la altura neta positiva de aspiración o de succión requerida, es decir, la del sistema. Perdón, la requerida no, la disponible, la que es del sistema o de la instalación. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer como una lista de chequeo de qué datos son los que necesitamos y cuáles son los que nos dio el problema en sí. El único dato que necesitamos y que no nos dieron fue el de la presión a vapor, pero podemos estimarlo gracias a este tipo de tablas. Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que la temperatura local es de 10 grados centígrados, entonces puedo estimar que la presión de vapor es de 0.12 metros columna de agua. A partir de ese dato de presión a vapor y a partir del dato que nos da el problema, que es la presión atmosférica, puedo, digamos que manejar una única unidad para poder calcular la altura positiva neta. Entonces vamos a trabajar en un inicio en pascales y ¿qué vamos a hacer? ¿Recuerdan cuando vimos los tipos de sistemas de acuerdo a si la bomba estaba ahogada o no ahogada y cómo podemos estimar el valor de la altura de la tubería de succión? Bueno, entonces de acuerdo a este diagrama, la bomba no se encuentra ahogada. La bomba se encuentra por encima de la cota de la lámina de agua en el tanque. Por lo tanto, esta altura de succión se debe considerar negativa. En esos términos, pues empezamos a reemplazar cada uno de los valores que nos dieron. Entonces, reemplazamos el valor de la altura de succión, el de las presiones atmosféricas, el peso, las presiones de vapor y el peso de la
el peso específico del líquido, y también colocamos el valor de las pérdidas de la carga total en el sistema, que ya inicialmente nos lo habían dado y no necesitamos calcularlo, que es 1.7. Al realizar pues el cálculo, vemos que la altura neta positiva de succión disponible nos da 4.37. Bueno, este ejercicio realmente no nos da un valor a comparar para saber si este valor calculado está dentro de los límites o no. Sin embargo, se hace la aclaración que el cálculo de este dato no queda solo así. Hay que hacer un posterior análisis de que si con este valor el diseño de nuestro sistema de bombeo queda bien. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que con algún dato de alguna bomba podamos tener el valor de NPSH requerido y así compararlo con este valor que calculamos. La idea es que este valor disponible, es decir, el de la instalación o el del sistema, sea mayor o igual al requerido para que no existan fenómenos de cavitación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por ver este video tutorial. Espero que haya quedado un poco más claro los conceptos básicos de los sistemas de bombeo, y espero que muy pronto subir videos relacionados con el desarrollo de ejercicios de mayor alcance para que todo esto que vimos en este video quede aún más claro. Muchas gracias y saludos.